Estimados, bienvenidos a la clase número 25 de la asignatura de gestión de calidad. Hoy voy a hacer la última revisión de la norma ISO 9001 y específicamente me voy a remitir al capítulo número 10, mejora, y voy a revisar el apartado 10.2 que es de no conformidad y acción correctiva. Vamos a entender lo siguiente. Entendemos nosotros como no conformidad cualquier incumplimiento de requisitos. Y por el otro lado entendemos como acción correctiva a cualquier acción que busca eliminar las causas de una no conformidad. Dicho eso, el apartado 10.2.1 dice: cuando ocurre una no conformidad, incluida cualquiera generada por quejas, la organización debe. Y luego me da una lista de varias acciones que debo tomar. Dentro de esas, la primera es que en la parte A dice reaccionar ante la no conformidad y cuando sea aplicable, 1. Tomar acciones para controlarla y corregirla, 2. Hacer frente a las consecuencias. ¿Qué quiere decir reaccionar ante la no conformidad? Quiere decir que debo hacer algo. Voy a poner el siguiente ejemplo. Si estamos nosotros realizando un transporte de insumos o de artículos para alguna empresa, en este caso, si nosotros tuviéramos una pérdida, se nos cayó algún cajón del camión, se nos cayó algún producto o se deterioró, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que deberíamos reaccionar, es decir, deberíamos corregirlo e intentar hacerlo. No siempre se puede, ¿ya? Si se produce, si tenemos algún objeto, por ejemplo, que fuera de cristal y se rompe, inevitablemente ya no hay mucho que hacer. Pero si tenemos, por ejemplo, estamos transportando algunos líquidos y vemos que se ha producido una rotura, quizás tenemos todavía la posibilidad de intentar controlar eso y corregirlo, parchándolo o virtiéndolo en otro recipiente. Luego dice, es hacer frente a las consecuencias. Imaginen si esto hubiera terminado en algún asunto como, por ejemplo, que se empiezan a ver, lo voy a llevar un ejemplo de accidente. Supongamos que se incendia dicho camión. Bueno, actuar frente a esas consecuencias está claramente relacionado con temas de seguridad, pero en este caso, porque se trata del traslado de producto, tendría que ser un asunto de calidad. Luego dice en la parte B, evaluar la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no conformidad con el fin de que no vuelva a ocurrir ni ocurra en otra parte, mediante. ¿Qué es lo que tenemos que entender nosotros? Que cuando nos está diciendo evaluar la necesidad de eliminar las causas de la no conformidad, es porque a nosotros nos parece que ese asunto es lo suficientemente relevante para que tomemos acciones más bien de carácter formal, entiendan el espíritu que tiene la norma, porque eventualmente para no conformidades, o que nosotros pudiéramos evaluar como no conformidades, hay algunas que quizás no tenemos ninguna capacidad para abordar, ¿ya? Por ejemplo, el hecho de que algo se escape de nuestras posibilidades, como lo que podría ser, voy a decir algo, como un asalto. Actualmente no tenemos muchas posibilidades de actuar frente a eso, lo que no quiere decir que no hagamos nada. Bien, ¿qué cosa está planteando esta parte B? Dice, ¿mediante qué? La revisión y el análisis de la no conformidad. Eso significa que habría que juntarse y empezar a entender de qué se trató la no conformidad. Yo aquí estoy hablando de no conformidades en la entrega del producto o del servicio, pero pueden ser perfectamente no conformidades dentro del proceso productivo, o en este caso pueden ser las no conformidades del sistema de gestión o no conformidades de carácter legal, incluidas las quejas. Bien, en segundo lugar dice la determinación de las causas. Esto es lo que yo les proponía en el semestre anterior en control de calidad respecto a que había que aplicar este análisis de espina de pescado para determinar cuál es la causa. ¿Cuál es la gracia de determinar las causas? Que una vez que determino las causas puedo tratar de tomar acciones para eliminarlas. ¿Qué es lo que dice? Además, en la tercera parte, ¿por qué evalúo esta necesidad de tomar acciones? Para poder determinar si existen no conformidades similares o que potencialmente pudieran ocurrir. Esto es muy importante. Insisto en el ejemplo del transporte. Si yo sé que en esta oportunidad me pasó con algunos artículos del cliente que están de cristal, puedo entender de que se trata de artículos frágiles, debería entender de que me podría pasar. No solamente mientras estoy transportando el material, quizás durante la manipulación me podría volver a ocurrir lo mismo. Eso es lo que me está indicando este apartado.
En tercer lugar, dice implementar cualquier acción necesaria. Se entenderá que si hemos logrado entender entender la no conformidad, ¿ya? Y entender cuáles son las causas de dicha no conformidad, nosotros deberíamos tomar acciones para eliminarla. No se trata de que simplemente analicemos algo y no hagamos nada. Luego dice, revisar la eficacia de cualquier acción correctiva tomada. ¿Esto qué significa? Supongamos que la razón por la que se nos deterioró el producto en el transporte fue que las personas no sabían embalar bien los productos y luego que también no se había logrado o no existía un consenso, no existía un método sobre cómo se ubican los productos dentro del camión. Y por eso se produjo la fractura, el deterioro o el vertido de los recipientes que podíamos haber andado trayendo en el camión. Entonces, ¿qué significa si yo logré capacitar a las personas? ¿Qué pasa si yo establecí un procedimiento? Entonces tengo que pasar después de algún tiempo ir a evaluar si es que esto realmente funciona. Si implementé las acciones, es decir, si dije que tenía que hacer un procedimiento, tengo que ir a revisar si es que el procedimiento existe. En segundo lugar, tendría que ver su eficacia, es decir, si realmente ese procedimiento sirve para algo. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, nosotros lo vamos a explicar, aunque yo ya lo había adelantado antes, entonces puede ser mediante auditorías. Luego, señala nuevamente, dice, si fuera necesario, actualizar los riesgos y oportunidades determinados durante la planificación. Bueno, entendamos que eso significa que ese FODA que hicimos antes, quizás sería necesario volverlo a realizar. Esto es un poco más difícil de pillar por acá, porque significaría que la no conformidad que hemos detectado podría estar relacionado con asuntos que tienen que ver con nuestro contexto interno. Por ejemplo, podría ser de que nosotros nos diéramos cuenta que tenemos muy poca dotación, o que la dotación de personas que tenemos no es lo suficientemente competente, o que no maneja bien un método. En este caso, dentro de ese análisis de contexto estaría dentro de una de nuestras debilidades, y en el contexto externo tendría que tratarse las oportunidades. Está claro que nos están invitando a hacer algo como lo que, por ejemplo, podría ser, si sé que tengo personal que no cuenta con mucha capacitación, quizás intente buscar capacitarlo usando la franquicia tributaria de Sense, ¿ya? Entendiendo que dentro del contexto tengo personas que se encuentran en una condición de competencia distinta a la que necesito, o que tengo pocos recursos para capacitar a las personas en la medida que lo necesito. Por lo tanto, podría utilizar esa oportunidad. Bien, luego dice, si fuera necesario hacer cambios al sistema de gestión de la calidad. ¿Qué significa hacer esos cambios al sistema de gestión? Bueno, es evidente. Quizás significaría en este caso establecer algún cambio respecto a las cosas que voy a establecer en mis objetivos. Podría ser de que, entendiendo que esto me pasó por tener personal que no tiene las competencias que requiero, entonces podría ser de que yo establezca como objetivo lograr un nivel de competencia superior al que tengo en este momento. A eso se pueden referir aquellos cambios. Luego dice, las acciones correctivas deben ser apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas. Esto lo vamos a profundizar en clase porque realmente es de extrema importancia. Resulta que es bastante común que en estos procesos de implementación, cuando se han detectado no conformidades, muchas veces se da siempre la misma respuesta, y la respuesta tiende a ser casi siempre esta: capacitar al personal y crear un procedimiento. Y no todo se soluciona capacitando al personal o creando procedimientos, ¿ya? Entendiendo que los procedimientos son solamente una instrucción que podría ser incluso mal entendida, y que la capacitación podría ser insuficiente. Entonces, ¿qué es lo que nos están diciendo acá? Ojo, que a veces puede ser que necesites otro tipo de acciones. Por eso es tan importante dominar, en este caso, el famoso análisis causal, usando el esquema de Ichikawa, el del espine pescado, porque nos da muchas dimensiones. Bien, y finalmente el apartado 10.22 dice: la organización debe conservar la información documentada. Y aquí hay que poner ojo, porque por esto le insistí que esto es algo que vamos a revisar. Es demasiado importante durante la implementación de estos sistemas y su funcionamiento. Dice,
Conservar información documentada significa registros. ¿De qué? Dice, ¿como evidencia de qué? De la naturaleza de las no conformidades y cualquier acción tomada posteriormente. Y B, los resultados de cualquier acción correctiva. ¿Qué significa esto? Esto se traduce habitualmente en las empresas que implementan en la creación de un registro de hallazgo o una suerte de solicitud de acción correctiva y preventiva, o bien un registro de no conformidades. ¿Cómo funcionan? Se trata de formularios en donde uno establece qué fue la no conformidad. Por ejemplo, reclamo de un cliente. Por ejemplo, una demanda. Por ejemplo, puede ser pérdidas de materiales. Por ejemplo, puede ser un accidente. Luego lo que tenemos que hacer es señalar qué acciones inmediatas se tomaron. Luego señalar cuáles son las causas de la no conformidad y posteriormente señalar cuáles son las acciones que se van a tomar y cómo se van a planificar, qué recursos se van a asignar y quiénes van a ser los responsables de implementarla. Y posteriormente colocar el seguimiento, es decir, dejar registro de que se chequeó que las acciones se implementaron y luego dejar registro de que se evaluó si fueron eficaces o no. Y si en caso de que no hubieran sido eficaces, qué acciones fueron a tomar. Eso es lo que nos está pidiendo acá. Y los voy a dejar con esa inquietud porque esto es, como insistí al comienzo, es parte de lo que va a ser una de las evaluaciones. Y debe ser una de las cosas más importantes que hay que manejar en estos sistemas de gestión basados en la norma ISO 9001. Bien, eso es lo que tengo para el día de hoy y nos vemos en la siguiente sesión de Teams.